Hola, hola a todos, bienvenidos al análisis de esta semana, del lunes 3 de junio al viernes 7 de junio del 2024. Vamos a comenzar con las noticias para esta semana. Esta semana va a ser una semana bastante movida. Tenemos bastantes noticias. El día lunes, PMI manufacturero. El día martes vamos a encontrar por acá encuestas de ofertas de empleo. Miércoles, cambios del empleo no agrícola. Toda la semana está bastante movida. Para mí el jueves es bien importante. 7:15 de la mañana, 7:30, 7:45. Incluso acá rueda de prensa del Banco Central Europeo. Y el viernes vamos a tener por acá ingresos medios por hora, nóminas no agrícolas y tasas de desempleo. Semana bastante importante, bastante movida. Espero la aprovechemos. Espero aprovechemos este lunes que es festivo acá en Colombia. Para los que de pronto trabajan y este lunes descansan, aprovechen por la mañanita para hacer una o dos operaciones. Se conecten al mercado que va a estar común y corriente el mercado internacional. Listo, bueno, entonces pasamos a los gráficos. Recordarles que nosotros hacemos un análisis institucional basado en volumen, por lo cual utilizamos el perfil de volumen, utilizamos el histograma de volumen y también utilizamos delta. Todo esto lo extraemos del mercado de los futuros, del mercado real para poder ver el volumen real, pero lo instalamos en nuestras plataformas de MetaTrader, MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Listo, entonces comenzamos la revisión con el euro dólar y vamos a chequear los niveles de la semana pasada. Entonces, comenzando la semana pasada, nos encontrábamos el precio iniciando más o menos en esta zona la semana pasada y esperábamos que el precio se posicionara por encima de los nodos altos de volumen que teníamos acá y que fuera a visitar la zona alta, la potencial zona de giro bajista que teníamos acá. Entonces vemos que el precio se ubica por encima y logra llegar a esa zona, y ya cuando inicia su movimiento bajista podemos encontrar acá que también al superar estos nodos que tenemos acá, pues llega a las zonas inferiores. Entonces, revisando como los niveles de volumen que sucedieron la semana pasada, podemos decir que chequeado este nivel, la zona de giro bajista, también digamos que acá chequeada, digamos que aún la mantengo en la posición. Y en la parte de abajo, ya cuando el precio realizó esta tendencia bajista, podemos ver que esta zona también está chequeada y esta zona de este nuevo volumen que tenemos acá también chequeada. Listo, entonces ahora vamos a ver, vamos a actualizar los niveles para esta semana y mirar qué podemos esperar del precio esta semana. Entonces vamos a actualizar esos niveles. Este nivel de acá vamos a moverlo, vamos a ponerlo en este nodo más alto. Este es el 1.08748. Activémoslo. Ahora vamos a pasar a esta zona y vamos a tener aquí trazado el VPOC de esta semana, que sería este. Activemos, sería ese el precio de 1.08503. Y por acá también tendría en cuenta esta zona. Y vamos a tener en cuenta también esta zona de acá. Listo, entonces vamos a activarlos. Listo, y activemos este. Listo. Y este de acá sí lo voy a eliminar. Para mí estos serían los puntos de esta semana. Entonces, ¿qué tendríamos presente en esa zona? Bueno, pues tendríamos presente la visita del precio. Como vemos nosotros en análisis anteriores, habríamos trazado esta línea de tendencia alcista como una especie de dinámica para ver el comportamiento del precio, cómo se va moviendo dentro de esa dinámica, no para trazar trades, no para abrir una operación precisamente, sino más bien para evaluar el comportamiento de una tendencia, esa dinámica. Considero que, digamos, esa dinámica alcista ya está rota, efectivamente en este punto, entonces la voy a eliminar. Y por acá, digamos que ya un poco más a fondo, tenemos nuestra estructura, que la tengo trazada con este cuadrito morado de acumulativa y distributiva. Y vemos que el precio reingresa a esa estructura. Entonces, ¿qué podríamos esperar en esa zona? Potenciales zonas de giro. Mantengo todavía la potencial zona aquí de giro bajista y una potencial zona acá abajo al precio de 1.07938, que es la potencial zona de giro alcista. Esas dos zonas todavía las tengo, digamos, ahí, las mantengo en esa posición. Entonces, bueno, acá ¿qué esperaríamos? Bueno, podríamos esperar acá, en el caso de que el precio, acá va a ser importante estas zonas de baja negociación, y vamos a esperar a que el precio se posicione un poco más. En el caso de posicionarse por arriba y tomar esto como el potencial spring, pues podríamos ir a visitar
nodo de alto volumen un poco más alto, o ya lo que podríamos ver en ese caso sería, vamos a ampliar un poquitico más, lo que podríamos estar viendo en ese punto ya sería, vamos a verlo, posicionarnos por encima de este nodo y llegar a este nodo de alto volumen que tenemos acá. Si nos posicionamos por encima de ese punto, zona objetivo número 2 alcista sería la zona de giro bajista que vemos acá. Si nos posicionamos por ahí, podríamos estar ante la potencial ruptura, y si es así, lo que esperaríamos sería un retroceso y buscar zonas objetivo de acá que las tenemos trazadas de semanas antes que no han sido testeadas. Entonces, ¿qué sería? 1.09344. Eso en el caso de conservar un escenario alcista. Esta semana, como hay bastante noticias, pensaría que va a ser muy importante estas zonas de baja negociación. Estas zonas de baja negociación como una zona de descubrimiento fallida. Bueno, en este punto, en el caso de posicionarnos bajistas en este activo, por aquí tenemos dos zonas que he trazado de alto volumen, y esas dos zonas lo que esperaríamos sería, bueno, un rompimiento hacia esa zona e ir a visitar la zona del 1.08120, y por acá la potencial zona de giro alcista que tenemos, que es la zona de 1.07941, esa zona. En el caso de que mantengamos esta zona, pues ya sí sería como la línea objetivo en el caso de mantener escenarios bajistas. Listo, estas serían como las previsiones del análisis para esta semana del euro dólar. Vamos a ver cómo se comporta. Importante ver de pronto esta semana cómo se comportó en las zonas de giro alcista o en las zonas de giro bajista. Recordarles que este activo es un activo que se puede operar muy bien en rango. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Es a estas velas, por ejemplo, lo que tenemos por acá es cómo el precio realiza un patrón envolvente en esa zona. En esta, vamos a trazarla bien, en esta, patrón envolvente con volumen y con delta negativo, que después de eso me realiza el movimiento bajista. Y lo mismo acá en la zona de giro alcista, otro patrón de vela envolvente con volumen y delta positivo que desarrolla todo ese movimiento. ¿Listo? Entonces, esto es para que ustedes vean como los patrones de entrada, en el caso pues de encontrar esos esta próxima semana que viene. Bueno, pasemos al siguiente activo. Bueno, siguiente activo, muchachos, el oro. Entonces, vamos a ver qué pasó con este activo la semana pasada. La semana pasada nosotros, semanas anteriores, habíamos trazado esta línea de tendencia y habíamos dicho el precio no se está comportando por dentro de esa línea de tendencia, entonces es probable que el precio inicie un movimiento alcista. Entonces, esta línea de tendencia ya vamos a eliminarla. Para eso también nos sirve el trazado de regresión lineal o el trazado de desviación estándar, que también nos sirve para ver esa dinámica de comportamiento del precio. Listo, bueno, entonces en este activo estábamos hablando de que si el precio se posicionaba, la semana pasada hablábamos que si el precio se posicionaba por encima de este nodo, decíamos que todo este nodo de acá, todo esto que se negoció, tuvo el siguiente efecto. Entonces eso fue causa y este fue un efecto. Y todo este nodo que tenemos acá es el freno de esta causa que está aquí arriba. Entonces esperábamos que el precio iniciara el movimiento alcista. Incluso habíamos trazado por acá esta zona de ineficiencia donde el precio pasó muy rápido. Vamos a ampliarla y darle doble clic. Listo. Y esperábamos que el precio visitara zonas un poco más altas. Pero bueno, teníamos también claro que estos nodos de aquí de volumen podrían actuar como resistencia. Eso habíamos dicho que el precio podría actuar como resistencia en esas zonas. Efectivamente, digamos que aquí casi que llegando a esta zona, aquí llegando a esta zona y devolviéndose nuevamente, y aquí nuevamente también llegando a esa zona. Listo, entonces podemos decir que ese fue el único punto testeado dentro del movimiento alcista. De resto, el precio se ha comportado por el rango. Listo, entonces vamos a eliminar, vamos a borrar esto y vamos a actualizar los niveles para esta semana. ¿Qué tenemos pendiente entonces para esta semana con este activo? Bueno, vamos a ver, por aquí tenemos estas zonas. Voy a eliminar esta que tenemos acá
Voy a actualizarla más bien y la voy a poner en este punto que está aquí. Listo. Y activémosla. Perfecto. Listo. Entonces ahora vamos a ver cuál es la zona de mayor negociación. Bueno, algo que esta se ve como la mayor y este punto de acá. Entonces vamos a ver de pronto cuál es esa zona de mayor negociación y vamos a verla con nuestra herramienta de volumen. Entonces vamos aquí a indicadores, market profile, propiedades, y vamos a ir acá a una parte donde el indicador dice que nos muestra por acá que nos muestre el punto de volumen máximo. Listo. Vamos a ver qué nos dice. Y vamos a ver esta última semana cuál fue la zona de mayor negociación. Pre-week, 2 pre-week. Listo, entonces por aquí está el numerito, dice que 4168 en esta zona, esta es la zona de mayor negociación, pero también tendría en cuenta, tracemos acá, también tendría en cuenta esta zona que está aquí abajo. Sin embargo, esta sería el VPOC de la semana. Esa a mí me gusta trazarla con línea continua para saber cuál es el VPOC. Listo, VPOC, pero también tendría en cuenta esta. Y aquí más justamente en esa zona. Listo, tenemos estas dos zonas. Dejemos activada todavía esta zona y las zonas de arriba que todavía no se han testeado. Prácticamente que solamente eliminé la zona de mayor negociación de acá y las actualicé con las nuevas de esta semana. Entonces, ¿qué tendríamos para esta semana con este activo? ¿O cuál sería, digamos, como mi percepción en esto? Aquí ya tenemos nuestro rango. Vamos a trazar mejor por acá un rango, donde el precio ha venido comportándose por ese rango. Aquí está, listo. Entonces, clímax, rally, segundo T, se ha estado en esta lateralización. ¿Qué puede pasar entonces en estos momentos? Lo que no me gusta en este caso es que el precio se encuentre por debajo de esta línea verde, que es la zona de giro alcista, pero esperaría un posicionamiento por encima de esa zona para que inicie el movimiento, pero siempre debo tener en cuenta el escenario alterno, el escenario bajista. Entonces, ¿qué esperaríamos acá? Bueno, si el precio no es capaz de reingresar al rango, a nuestra estructura, podríamos estar visitando zonas más bajas del precio. Y zonas más bajas del precio, ya miramos hasta dónde. Pero ya digamos como que lo que yo creo, lo que yo veo, es que acá se está acumulando muchas órdenes y aquí también se están acumulando muchas órdenes. Lo que esperaría sería que el precio, ya como para algo más seguro y pues digamos como lanzándome al agua en esto, diría que si el precio se ubica por encima de esta zona, iríamos a visitar ya las zonas más altas de la estructura, más altas, y posiblemente la ineficiencia. Esto sería como el movimiento alcista, porque vería como todo este volumen como un volumen de freno del anterior. Y ahora sí, este volumen es un poco más, si sumo estos dos, el volumen de la semana pasada y la antepasada en esta zona, pues van a ser mayores que este que tenemos acá. Entonces esta estructura ya le puede hacer freno a este movimiento para iniciar un nuevo movimiento alcista. Listo, que eso sería, digamos, como para operar en el caso de abrir compras. En este caso me gustaría más ubicarnos por encima del VPOC de esta semana, que está en el precio de 2343.10. Y en el caso del movimiento bajista, bueno, entonces ahora sí alejemos un poquitico más la pantalla, alejémonos un poquitico más y veamos 5 semanas. Listo. Entonces en ese caso ya podríamos ver movimientos bajistas en esta zona al no reingresar a ese rango hasta el 2313.81, y también tendríamos por acá el 2294.59. Esas dos zonas como de potenciales visitas del precio. Esperemos que el precio, digamos que pueda operar acá cuando reingrese al rango con este objetivo, y el otro objetivo ya sería esta con zonas aquí más altas, o sea, estas serían zonas de entrada, 1, 2 o 3 zonas de entrada en esa zona, o ya digamos aquí la ruptura, desde la ruptura e ir a buscar zonas altas, como esos objetivos que ven los precios ustedes por acá. Por ahí se ven los precios.
Listo. Veamos entonces qué es lo que está pasando con ese delta acá últimamente. Y lo que me gusta para acá para iniciar el movimiento alcista es esa rotación de delta que tenemos aquí. Como empieza a rotar un poco más el delta, empieza a aparecer delta verde, como para empezar a cruzar esas órdenes e iniciar ese movimiento. Estos cruces de delta me gusta acá en esa zona bajista. Esperemos a ver, esperemos la confirmación en esos puntos. Listo. Pasemos entonces al siguiente activo, Standard & Poor's 500. Listo, este activo sí nos sorprendió un poco la semana pasada, pues esperábamos el movimiento alcista. Entonces tendríamos por acá como este clima, esta lateralización, sacudida, y teníamos esto como potencial spring. Aunque esperábamos el movimiento alcista, lo esperábamos por encima del VPOC de la semana pasada, cosa que no se dio. Lo que se dio fue el movimiento bajista. Y en esa zona, digamos que los nodos de alto volumen bajistas en ese punto sí fueron testeados todos. Entonces vemos aquí en este punto donde el precio viene y retrocede. Sigue bajando, llega hasta la otra zona y retrocede. Sigue bajando, esta la rompe un poco más fuerte, pero hace el retroceso. Sigue bajando, llega hasta esta zona la activa y hace el retroceso. Entonces podemos decir que todos los puntos del Volume Profile fueron testeados la semana pasada en el movimiento bajista. Vamos a ver para esta semana qué podemos esperar de este activo. Entonces actualicémoslos un poco. En mi caso voy a actualizar este punto y tendría en cuenta esta zona. Vamos a también actualizar este y tendremos en cuenta esta zona. Vamos también a actualizar este y tendríamos en cuenta esta zona. Listo. Un poco más abajo, como por acá, como por acá, por ahí, esa zona. Por aquí ya está trazado el VPOC de esta nueva semana, ya lo había trazado antes. Este punto que tenemos acá, eliminémoslo. Y esta nueva zona que ya está, también ya la tengo trazada aquí. Listo. Entonces, ahora, ¿qué esperamos para este activo? Lo que esperamos para este activo es que en el caso de ser el movimiento alcista, el precio, miren lo que pasó en estos momentos, el precio tuvo esta intencionalidad bajista, retrocedió entrelazado y en esta zona reaccionó. ¿Listo? Ahora viene acá entrelazado y deja este giro en V con un pico de volumen alto, que es este pico de volumen. Entonces el precio está intentando reingresar al rango. No se ha posicionado por encima de ese rango, no ha ingresado completamente. Pero para activar el escenario alcista, aunque ya nos encontramos por encima del VPOC de la semana anterior, lo que me gustaría ver es el reingreso al rango, pero no solamente eso, sino que el precio se ubicara por encima de estos 5300. Estos 5300 en esta zona, precio 5300, para visitar zonas un poco más altas de 5349. ¿Por qué en esta zona? Porque aquí tenemos en las opciones financieras, este activo como se negocia en futuros, su contrapartida también son opciones financieras, y en las opciones financieras acá vamos a encontrar muchas órdenes de call. Entonces esto se le llama un call wall. Entonces sería como importante porque aquí podríamos encontrar una zona de resistencia. Entonces buscaríamos la ruptura de esa zona para iniciar el movimiento alcista. Eso en el escenario alcista. En el escenario bajista, sí esperaríamos que el precio se ubicara por debajo del nodo de volumen y ya vamos a visitar la zona de 5250 y también por aquí la zona del 5212. Eso digamos que serían como dos zonas objetivo en el caso de posicionarnos en escenario bajista. Me gustaría el escenario alcista, pero sin embargo por encima de los 5300. Vamos a ver qué pasa, con esta estructura. Igual me gusta este movimiento fuerte y me gusta ese último pico de volumen. Listo, entonces borremos esto y miremos algunas reacciones de este activo con delta. Veanlas ustedes por acá. Cómo se da en este caso este tipo de velas martillo en zonas donde rompe un poco más, sí, pero después sabemos que esto es una zona. Ese tipo de velas martillo, en este caso con la rotación de delta que empieza a ser delta verde, o incluso en este punto donde esta ya es una vela envolvente de toda esta situación anterior
y acá con mucho más delta para iniciar ese movimiento alcista. Entonces estos son más o menos patrones gatillo que podemos empezar a ver en esas zonas para posicionarnos en el movimiento en el que tenemos todo nuestro contexto. ¿Listo? Entonces, eso fue todo por este análisis de esta semana. Espero les haya servido. Aprovechen mucho el lunes festivo, que aunque es festivo en Colombia, para todo el mercado va a estar activo totalmente. Entonces, nos vemos la próxima semana. Nos vemos esta semana. Chao, chao.